Paz de Cristo, mis amados, queridos amigos, queridos hermanos que están estudiando la palabra de Dios. Felicidades, hermanos. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Estudiar la palabra del Señor, conocer la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que nos lleva a la vida eterna. La que nos enseña la voluntad de Dios y la que nos hace diferentes, la que nos hace santos. La palabra es la única que puede limpiar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Por eso es muy importante estudiarla. Es bonito oír cantos. A mí me gustan mucho los cantos y me gusta cantarle al Señor también. Es bonito leer otros libros para instruirse en algunas áreas, pero lo más importante es leer las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Le invito a que sigamos estudiando, y que tengamos un estudio muy diligente de la palabra del Señor. Y aunque vayamos paso a paso, lo importante es conocer lo que el Señor Jesucristo nos dice. Qué alegría de saludarles, hermanos, a todos ustedes. Qué bueno que están conectados. Dios los bendiga. Y hoy vamos a continuar con la lección número 18. Lección número 18 de esta serie titulada Estudio de la Biblia para principiantes. Hoy vamos a hablar, o vamos a continuar hablando acerca de los 3 obstáculos que tenemos que superar para poder alcanzar la meta que el Señor nos ha trazado. Dice la palabra del Señor: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si usted se descuida, si usted se aparta del camino de Dios, alguien más va a tomar su corona. Alguien más va a tomar su lugar. Por eso es necesario que usted se afirme bien. Una vez que usted ya conoce que la escritura que estamos leyendo, la Biblia que estamos nosotros leyendo, fue, 2 Timoteo 3:16, fue inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere agradar verdaderamente a Dios, es solamente leyendo la palabra del Señor y obedeciéndola, poniéndola en práctica. Es como usted va a agradar el corazón de Dios, y su corazón va a estar abierto para con usted cuando pase por aflicción, cuando pase por momentos de necesidad. El Señor le dice: clama a mí, yo te voy a responder, clama. ¿Pero por qué? Porque usted y Él, o Dios y usted, van a tener esa comunión, y no va a haber nada que les impida tener una bonita relación, una relación de padre, una relación de amigo, una relación de hermano. No solamente como un Dios que se vea por allá lejano, no. El Señor quiere... ¿Se acuerda que le dijo el Señor a sus discípulos? Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y Abraham tuvo el privilegio y la grande bendición de ser llamado amigo de Dios. O sea que Dios no solamente quiere ser nuestro Dios, el soberano, sino que también quiere ser nuestro amigo, estar ahí con nosotros en todo tiempo. Él prometió no dejarnos ni desampararnos. Si Él es fiel, bueno, Él busca que nosotros también seamos fieles. Y vamos a luchar para ser fieles para con nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno. Y dando entonces inicio o seguimiento a la lección número 18, quisiera que me acompañen en esta oración para que el Señor abra el entendimiento nuestro y a mí me dé la sabiduría para poder hablar la palabra de Dios como está escrita, sin añadirle ni quitarle. Ya con que obedezcamos lo que está escrito, ¿para qué queremos más? Ya Dios escribió e inspiró a sus santos hombres con el suficiente material para que nosotros, al aplicarlos en nuestra vida, entremos a su reino, aplicando esta palabra. Entonces vamos a pedirle dirección al Señor
que abra nuestro entendimiento. Amado Dios, bendito Rey Jesús, ante tu presencia estamos en esta tarde, Padre, agradecidos por este hermoso día que tú nos das para vivir, Señor, para disfrutar. Estamos agradecidos también, Padre, porque llegó el momento de escudriñar tu bendita palabra, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre, amado Jesús. Porque tú, Señor, así como abriste el entendimiento a tus discípulos, a tus apóstoles, Señor, en este momento te rogamos que tú seas abriendo también nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y asimismo, Señor, obedecerte, hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias de antemano porque sé que tú nos vas a hablar directamente al corazón. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Una vez más, saludos a todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga por estar conectados y nos vamos a estudiar la palabra del Señor entonces. Les decía, estamos en la lección número 18 y estamos hablando acerca de 3 obstáculos que todo cristiano tiene que aprender a superar. Tiene que aprender a ir hacia adelante a pesar de esos obstáculos. ¿Se acuerda que el Señor dijo, inspirando a uno de sus apóstoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Podrá haber maestros que enseñen, que enseñen la palabra de Dios, pastores que enseñen la palabra de Dios. Dios los bendiga. Algunos lo hacen con buena intención. Y lo único que tratan a veces es de sobrellevar la congregación. Porque no quieren que nadie se ofenda con la palabra. No quieren que nadie se vaya porque les hablen la verdad bíblica. Pero de nada sirve estar agradando a la gente si al final de cuentas ni el pastor ni la congregación entrarían al reino de Dios. De nada sirve que nosotros hablemos bonito al oído de la gente si tanto ustedes, o en este caso como yo, que soy responsable de traer la palabra. Por eso el Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. De nosotros estamos también estamos siendo supervisados por el Señor en lo que enseñamos. Por eso también nos dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios, no conforme a nuestra ideología, no conforme a nuestro conocimiento humano, nuestra filosofía. No sirve de nada eso. Tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Entonces, para que usted pueda entrar en el reino de Dios, una vez que ya conoció que la palabra de Dios es inspirada por Él, que es una palabra veraz, que es una palabra que lo lleva a la vida eterna, que ya conoció el nombre de Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ya conoció que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, y el Señor le dé el don del Espíritu Santo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez que usted ya va conociendo todo esto, usted ya va encaminado a heredar las promesas del Señor, a heredar cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Pero las pruebas van a llegar, los obstáculos van a llegar a su vida. Y les decía en la clase pasada del viernes que el primer obstáculo a superar, porque su fe y su amor por Cristo van a ser probados. Entonces su primer obstáculo a superar son las tentaciones que el diablo le va a traer día con día. El diablo no se da por vencido. Él quiere hurtar, matar y destruirle. Pero para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, les estaba citando la escritura del libro de Mateo, cuando fue el diablo. Dice que después de ayunar el Señor, de ser bautizado, ayunó,
Y luego vino el diablo a tentarlo, después de ayunar 40 días y 40 noches, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor empezó a reprenderlo, lo reprendió, hasta que le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto, vete. Y el diablo se fue. Ahora, nosotros vamos a ser tentados también. Leíamos en el libro de Santiago, igual también, acerca de la tentación. Usted va a ser tentado y va a tener que aprender a superar ese obstáculo. Si usted era alcohólico, por ahí se va a encontrar amigos que le van a invitar, gratis, todo gratis. Si usted era drogadicto, no va a faltar quien se le acerque y no, mira, acuérdate que tú y yo éramos así, pero el mismo diablo a través de ellos va a querer hacerlo volver a la vida antigua. Si usted era mujeriego, o usted mujer, tal vez caía fácilmente en la tentación con algún otro hombre, ahora el diablo le va a presentar algo más bonito todavía. Un hombre más guapo o una mujer más guapa al hombre, para que usted sea tentado. Usted tiene que aprender a superar esos obstáculos. Y para ello usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario, dice la Escritura, que usted nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Es bautizado en el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados y el Señor le da su Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, aunque el diablo venga como venga, aunque traiga la tentación que traiga, usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene poder para vencer esas tentaciones. Porque el mismo Espíritu Santo le da la fortaleza, le da la autoridad para reprender toda tentación. Veíamos el segundo obstáculo a superar. Estoy dando un repaso de la clase número 18 que ya iniciamos el viernes. Segundo obstáculo a superar es que su fe y su amor por Cristo van a ser probados en su casa. Oiga, esto está tremendo. En casa es donde usted va a ser probado. El primer obstáculo, usted en el mundo va a ser probado, va a ser tentado por el enemigo. Allá cuando usted sale a trabajar, cuando usted sale a la tienda, cuando usted se encuentra con amigos, etc. Pero también usted va a aprender a superar otro obstáculo para seguir firme en el camino de Dios. Y en su casa es donde va a encontrar oposición también de parte de su familia. Oposición de parte de la familia. Conocí a un amigo, a un hermano en México. Él era drogadicto. Y le ministraron la palabra de Dios, le hablaron de la palabra del Señor. Y él recibió la palabra, fue bautizado. Y cuando llegó a su casa, él llegó alegre, llegó feliz, porque había sentido la presencia de Dios. Y le dijo a su mamá, mamá, hoy recibí a Cristo, hoy Cristo vive en mí, hoy me siento feliz. Y le dijo la mamá, eran mis vecinos, estaba ahí enfrente, bien ahí enfrente. Y le dijo a la mamá, hijo, antes que cambies de religión, prefiero verte drogadicto, que andes drogándote allá. Pero no me vengas a mí con religiones diferentes a la que nosotros profesamos. Ahí empezó la lucha, porque los padres de este muchacho eran muy celosos de su religión. Y no querían que ninguno de sus hijos, preferían verlos borrachos o drogadictos antes que ser cristianos, antes que asistir a una iglesia evangélica, a una iglesia cristiana.
Mateo 10, 34 al 38 nos dice, Mateo 10, 34 al 38, dice la palabra del Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí es donde empieza el problema serio a veces. Si usted está casada y usted es la que se bautiza, se congrega, vienen los problemas con el esposo. ¿Qué haces allá? Hay algunos que se han ido a los extremos y dicen, seguramente tú, mujer, ya te enamoraste del pastor. Y cosas por el estilo. O la esposa le dice, bueno, seguramente ya encontraste otra mujer allá en la iglesia. Y empiezan los problemas dentro de la casa. Usted va a tener que aprender a superar esos obstáculos. Eso, hermano, ya está escrito. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No importa aunque en su casa no lo quieran ahorita. Va a llegar el momento en que el Señor le va a dar la victoria, le va a dar la bendición. Pero usted persevere. Siga adelante, orando, clamando a Dios, y cuando se dé cuenta, ya el esposo le va a decir, oye, yo he visto un cambio precioso en ti. Había un matrimonio, y esto sucedió allá en México también. Había un matrimonio que siempre peleaban, de todo peleaban. Y un día el muchacho salió desesperado de su casa, triste, llorando, iba caminando con ganas de meterse en una cantina, de emborracharse, de desaparecer ya de su casa. E iba él caminando por la calle y de repente oyó un canto que le llamó la atención, y este canto decía, solo Dios hace al hombre feliz. Y a él le llamó la atención, nunca en su vida había escuchado algo así. Y se fue encaminando, él quería saber, quería oír más. Y llegó a la puerta del lugar donde se oía aquel canto hermoso que a él le tocó su corazón. Y le abrieron la puerta, entró al lugar, era un templo. Estaban cantando los hermanos, estaban con gozo, con fuego en su corazón. Y pasó, y de repente se sintió tan tocado por la presencia de Dios. Mira qué bonito es cuando la presencia de Dios habita en medio de su pueblo. Cuando le están alabando, cuando le están adorando. Aquel muchacho se sintió tocado por la presencia de Dios. Nunca antes él había pasado a un altar, ni idea tenía. Era la primera vez que entraba a una iglesia evangélica. Y pasó hasta el frente. No supo cómo. El caso es que terminó él de rodillas. Ahí estaba llorando. Dios lo estaba tocando. Dios le estaba dando su Espíritu Santo. Le estaba dando el descanso que aquel muchacho necesitaba. Más tarde, cuando se terminó el servicio, regresó a su casa. Y llegó él y empezó a acercarse a su esposa, a querer hablarle con ternura, con cariño. Y la esposa se le quedó viendo enojada, extrañada. Pero en él ya la esposa veía algo diferente. Ella dio testimonio después. Y en la mañana, cuando se levanta, el marido se va a la cocina y empieza a lavar los trastes. Y empieza a sonreírle cuando se levanta su esposa. Y él ya había lavado los trastes.
y le estaba preparando el desayuno a ella. Y así pasaron unos días y el muchacho tenía más cambios y más cambios en su vida. Y le dice la esposa, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Tú nunca antes lo habías hecho. ¿Por qué ahora te levantas temprano, lavas los trastes, te ves alegre, me tratas mejor? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Y ya le dio testimonio el muchacho y le dijo, mira, ¿te acuerdas cuando nos peleamos bien feo la última vez? Yo salí bien decepcionado, con ganas de meterme en una cantina, con ganas de emborracharme o con ganas de ya no regresar a la casa. Pero de repente oí un canto, solo Dios hace al hombre feliz. Y yo dije, bueno, si esto es así, yo me voy a acercar. Yo voy a ver, quiero saber más. Dice, cuando llegué donde estaban cantando, era un templo al cual yo nunca antes había entrado. Ni idea tenía de lo que iba a pasar ahí. Pero cuando entré, yo sentí algo en mi corazón. Algo diferente, algo que yo nunca había experimentado. Y eso me trajo una paz. Cuando me di cuenta, yo ya estaba allá enfrente, junto al altar. Yo no sabía, yo no conocía nada. Dice, pero Dios en ese momento tocó mi vida y me transformó. Y por eso tú ves esto aquí, tú ves el cambio en mi vida, porque esto solamente Dios lo puede hacer. Y le digo una cosa, hermano, hermana, esta familia, esta pareja de ahí en adelante fue bendecida. Superaron su crisis. Segundo obstáculo que usted tiene que aprender a superar es que su fe y su amor por Cristo van a ser probados en su casa. Ahí con su cónyuge. Ya te lavaron el cerebro, le va a decir tal vez la esposa o le va a decir tal vez el esposo. A mí no me hables de fanatismo religioso, yo estoy feliz con mi religión. Pero no se dé por vencido. Usted siga adelante. Los familiares, los amigos, etcétera, tal vez lo van a criticar. No importa. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una vez que nosotros conocemos el amor de Cristo, conocemos el verdadero amor, el amor ágape, el amor que es benigno, el amor que es sufrido, el amor que no hace daño a nadie. Por el contrario, es el amor fiel, es el amor verdadero. En Marcos capítulo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18. Recuerde, primer obstáculo que usted tiene que aprender a superar y que tiene que superar cuando su amor y su fe en Cristo sean probados, ese primer obstáculo es la tentación. El diablo va a venir a tentarlo con todo. Pero usted permanezca firme, persevera hasta el fin, sirviéndole a Cristo. Les decía, Marcos 5, 18 y 19. Mire lo que sucede. Al entrar él en la barca, o sea, el Señor Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si hay alguien a quien usted envía o a quien envía el Señor a su casa a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho, es a usted. Va a tener una lucha fuerte. Porque no cree que llegando a la casa, ¡ay, qué bueno! Y le van a recibir con aplausos. No es así. Usted va a tener que luchar día con día. Aprender a ayunar, aprender a orar, aprender a memorizar la palabra, porque con la misma palabra usted va a contrarrestar los ataques del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes satánicas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
Contra ellos tenemos que luchar día con día. Pero usted tiene que aprender a superar este segundo obstáculo. En su casa va a haber oposición. Usted va a ser probado en casa también. Y duele a veces cuando uno se enoja o se pelea con el cónyuge. Pero le digo una cosa, ya como cristiano, evite toda contienda. Doble sus rodillas, confíe en lo que el Señor va a hacer. Permanezca firme, porque el Señor le va a dar la victoria. Y al rato cuando usted, después de que haya superado ese tipo de situación, al principio se tornó tenso todo, el Señor llega y le da la victoria. Y al rato están los dos en el templo, alabando a Dios, levantando sus manos santas, sin iras ni contiendas. Es una bendición bien grande. Bien, primer obstáculo entonces, que usted tiene que superar para alcanzar el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, usted tiene que aprender a vencer la tentación día con día. Segundo obstáculo que usted tiene que superar es la oposición en su casa. No importa quién se oponga, lo importante es que Dios le va a dar la victoria. Así sean los hijos, a veces es la mamá, a veces es el papá, a veces es el cónyuge, pero quien quiera que sea, usted pelee la buena batalla de la fe. Supere ese obstáculo en el nombre de Jesús. Tercer obstáculo. Oiga, este es uno de los obstáculos más fuertes que uno tiene que superar. Espero que me dé tiempo. Si no, voy a tomar un poquito de tiempo más. Espero que no se corte la transmisión. Mire, el tercer obstáculo que usted tiene que superar es la lucha. Oiga, esto es fuerte. La lucha dentro de la congregación. Usted va a ser probado también en la congregación. Porque así como hay siervos buenos, hay también siervos falsos. Así como hay hermanos que le dan todo, le brindan todo, también hay hermanos que son, pero especiales. Y esto es una realidad. Esto lo vivió el apóstol Pablo. Primero de Corintios 1:10. Primero de Corintios 1:10. Esto no es nuevo. Esto lo enseño porque es necesario enseñarlo. A veces tenemos conceptos equivocados por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Pensamos que en la iglesia primitiva no había problemas, todo estaba bien. No, había problemas también, y serios. De tal manera que el mismo apóstol Pablo, 1 de Corintios 1:10 y 11, 1 de Corintios 1:10 y 11 dijo: os ruego pues, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el anhelo de todos los pastores que aman a Dios, que aman a la Grey. Que no haya entre la congregación divisiones, sino que cada uno esté perfectamente unido en el cuerpo de Cristo. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Se da cuenta? A veces usted va a llegar y cuando empiece su carrera como cristiano, va a llegar a la iglesia y va a pensar que todo es dulzura. Va a pensar que el pastor es puro amor. La esposa del pastor es una dulzura. Ese es el concepto que se tiene a veces. Pero recuerde que el pastor es humano y comete errores. Recuerde que la esposa del pastor también es humana y llega a cometer errores. Hay hermanos también que siguen siendo de carne y hueso. No traen sus alitas ni están transformados todavía. Y va a haber más de uno que es carnal todavía. Que sigue siendo iracundo, que sigue siendo peleonero, está en un proceso de cambio, pero de repente usted se encuentra con uno de esos. O se encuentra con un pastor que de todo se enoja, de todo le regaña. Y wow, yo pensé que aquí era diferente. No, déjeme decirle algo. Tiene que ser realista usted.
En la iglesia también usted se va a encontrar con gente de carne y hueso. Gente que a veces no ha crecido, o a veces son pastores que aún no han madurado lo suficiente para saber cómo tratar a aquel que llega por primera vez, o aquel que ya ha estado un tiempo aquí. Hay pastores que están iniciando esta carrera, y así como el padre sin experiencia para tratar a los hijos, así también el pastor le pasa lo mismo. Pero usted tiene que aprender a superar este obstáculo conociendo la realidad de las cosas. Al apóstol Pablo lo consideraban que era un hombre muy enojón. Un hombre que solamente se la pasaba regañando a la congregación o a las congregaciones. Pero sin embargo podemos ver que Pablo, el apóstol Pablo, amaba a la Grey. Estaba dispuesto a dar la vida por la iglesia. Romanos 16... En Romanos capítulo 16, mire, esto lo escribió el apóstol Pablo, también inspirado obviamente por Dios. Aunque la epístola a los romanos no la escribió precisamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue inspirado por Dios, él la dictó y hubo alguien más que la escribió. Y este alguien más que la escribió se llamaba Tercio. Dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Dios se la inspiró a Pablo. Pablo se la dictó a Tercio. Y tenemos esta epístola maravillosa que es la epístola a los romanos. En el capítulo 16, versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire, dentro de la iglesia, usted, hermano, hermana, que va iniciando su carrera, se va a encontrar con esos obstáculos, que hay personas que causan divisiones y tropiezos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El Señor no quiere que usted sea ingenuo, por eso dejó la Escritura, para que a través de ella nosotros aprendamos. El Señor nos enseña cuáles son las cosas que nos van a suceder durante este caminar en la vida cristiana. Se va a encontrar con personas que causan divisiones y tropiezos. Y aquí nos dice, apártense de ellos. No que se aparte del camino del Señor, sino apártese de aquella gente que le va a hacer daño. Aquella gente que va a causar división, apártese. Permanezca fiel al Señor. Porque para eso el Señor le hace saber. Ahora, dentro de la congregación usted va a encontrar también, se lo voy a dictar, ya usted lo busca, ya sea en el transcurso del día de hoy o mañana. Usted se va a encontrar dentro de la congregación con falsos profetas. Mateo 24:11, ahí nos dice que va a haber falsos profetas. Se va a encontrar también con falsos cristos. Mateo 24:24. Se va a encontrar con falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:13 al 15. Estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Ahí mismo nos dice en Segunda de Corintios 11:13 al 15. O sea, este obstáculo, este tercer obstáculo, usted tiene que saberlo, tiene que conocerlo. Porque la palabra del Señor así nos lo enseña. Usted como principiante en el conocimiento de la palabra de Dios debe estar consciente de los peligros que se corren en este caminar. Obstáculo número 1 que usted tiene que aprender a superar es la tentación que el diablo le va a traer día con día. Usted tiene que aprender a luchar contra estas tentaciones y fortalecerse. No se meta donde sabe que es terreno del enemigo. Apártese de todo eso. Segundo obstáculo que usted tiene que superar es la oposición en su casa.
Aunque a veces llore, aunque a veces sienta que nadie lo quiere en su casa, hay alguien que lo ama a usted, que dio su vida por usted, y su nombre es Jesús. Y Jesús lo está llamando para que usted aprenda a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, tercer obstáculo que usted se va a encontrar en este camino hermoso, el camino cristiano, es que usted va a ser probado también en la congregación. Y se va a encontrar con hermanos que causan divisiones, que causan tropiezos, que son malintencionados, que son carnales todavía, que no han vencido esos deseos de la carne. Se va a encontrar entonces con falsos profetas, con falsos cristos, con falsos apóstoles, con estos obreros fraudulentos. Se va a encontrar con falsos hermanos. Usted lo lee ahí en 2 de Corintios 11:26 y Gálatas 2:4, ahí lo dice. También se va a encontrar con falsos maestros. Estos son los que causan divisiones, serias divisiones. Conocí a un pastor que tenía como 1000 miembros, más o menos, tenía este pastor. Había trabajado arduamente, pero se levantaron unos falsos hermanos que empezaron a hacerle división y se llevaron gente de la iglesia de tal manera que casi quedó vacío el lugar. La congregación se fue casi toda. Y a final de cuentas, ni en un lado ni en otro. Se va a encontrar con esa clase de personas, falsos maestros que hacen promesas que nunca cumplen. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de todo, lo que usted tenga que luchar, permanezca firme y fiel a Dios. Les decía la otra vez, yo tengo ya 35 años en el camino de Dios. Y me ha tocado ver un sinfín de cosas. Y cosas muy fuertes. Y gracias a Dios por ello, porque eso mismo me ha ayudado a fortalecer mi fe, a motivar a otros en medio de la situación que estén viviendo, a desarrollar paciencia, a sentir un verdadero amor por los demás. Pero he tenido que ser probado durante todo este proceso, hasta que se termine ya mi carrera, hasta que llegue mi último suspiro aquí en la tierra. Tengo que aprender a luchar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es posible que usted esté pasando por una prueba, por una lucha, o que a través de esta pandemia, que usted no haya podido congregarse, usted tal vez sea debilitado en la fe, o tal vez su fe se fortaleció, o tal vez escuchó algo que no le hizo bien. Le ruego en el amor de Cristo, no se dé por vencido, siga adelante, vuelva a sentir el gozo del primer amor, a sentir el calor del Espíritu Santo. Vuelva nuevamente a retomar el camino. El Señor Jesucristo tomó su cruz, la llevó hasta el fin, ahí pagó el precio por su pecado, por mi pecado. Pero Él no se dio por vencido. ¿Qué le hicieron? Lo abofetearon, se burlaban de Él, lo castigaron duramente, dándole azotes con un látigo terrible que le abría la carne en cada latigazo. Clavaron sus manos, horadaron sus pies, le abrieron su costado. ¿Y cuántas cosas más hicieron con Él? Pero Él no se dio por vencido, porque lo amaba a usted y porque sabía que un día usted iba a venir al conocimiento de su bendita palabra para que herede la vida eterna. Yo le ruego en el amor de Cristo, siga adelante. Si usted ha extraviado el camino, nos dice la palabra de Dios, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios, reconcíliese con Dios. Él lo único que quiere es mostrarle su amor en todo tiempo y darle la vida eterna. Ese es el regalo de Dios para usted. No lo desprecie.
aunque en su caso usted sea despreciado, como hizo el Señor, dice que enmudeció y no abrió su boca. Usted haga lo mismo. Dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Está usted dispuesto a seguir al Señor? Sígale. El Señor lo ama. Nosotros también le amamos y le vamos a hablar lo que está escrito para que usted siga adelante. Porque un día yo quiero darle un abrazo allá en el reino de los cielos y estar para siempre juntos en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención y un saludo muy especial para todos ustedes. Dios los guarde y los proteja siempre. Gracias por su fina atención.